Para resumir la historia, decidí suicidarme. Pero aprendí que con los suicidios no se puede resumir una historia. Porque a la gente le gusta una historia larga. Especialmente si eres como yo, que desafortunadamente soy lo que soy. Ah, disculpa si aún no me conoces. Soy Martín Sharp, el hombre que lo tuvo todo. Una esposa, 2 hijos, 3 perros y varios premios. Participaba en un exitoso programa de televisión llamado Breakfast Show. Llegué a la cima, con dinero en el banco y viviendo en la Toppers Tower. Hasta que conocí a alguien en el lanzamiento de una crema de afeitar. En mi defensa, ella parecía tener 25 años, pero no los tenía. Mi vida se vino abajo estrepitosamente. La víspera de Año Nuevo debería ser un momento para un nuevo comienzo. Pero la verdad es que yo había llegado a mi límite. Así que decidí saltar desde lo alto de un edificio. En la azotea, a punto de saltar, Martín es interrumpido. Una mujer le pregunta de forma extraña si va a tardar mucho. Él no se imaginaba que habría una fila para suicidarse. Ella incluso le pide prestada su escalera cuando termine. La mujer, Maureen, le dice que quiere suicidarse sola. Martín, frustrado, le da 20 minutos. Maureen lo reconoce de la televisión. Él le pide que no hablen de eso en ese momento. De repente una tercera persona aparece de forma agresiva. La joven, Jess, los acusa de ser unos pervertidos. Y para colmo, llega un repartidor de pizza, JJ, preguntando por su pedido. Los 4 extraños se presentan. La joven es Jess. La mujer mayor es Maureen, y el repartidor es JJ. Cuando Martín se presenta, Jess se burla de tener una celebridad en su grupo suicida. Martín narra que estaba realmente decidido a hacerlo. Nadie sube 15 pisos con una escalera en una noche helada si no está decidido. Pero su intento se convirtió en otro fracaso en su vida. Estaba seguro de que nunca volvería a ver a aquellos locos. No sabía qué hacían allí arriba, y no quería saberlo. Pero al ver a Maureen sola, se pregunta si se arrepentirá de ofrecerle llevarla. Le ofrece llevarla, pero ella dice que esperará el autobús. Él insiste y ella sube al coche. Luego ven a JJ y también lo invitan a subir al coche. En el coche deciden explicar en una palabra por qué estaban en la azotea. Martín dice, notoriedad. Maureen, soledad. Jess le dice a Martín que es un degenerado, y él lo acepta. Jess revela que su motivo fue el amor, un chico llamado Chas que la despreció. JJ dice que él estaba allí porque tiene cáncer. Un cáncer inoperable. Jess lo declara el ganador. Llegan a una fiesta. Jess dice que Chas podría estar allí. Se despide deseándole suerte en su próximo intento de suicidio. Martín narra que debió saber que el lugar más popular para suicidarse estaría lleno. Maureen teme que Jess se quede sola, y deciden buscarla. Entran en la ruidosa fiesta buscando a Jess. Martín encuentra a un chico escondido, que resulta ser Chas. Chas le dice que se esconde de una loca que quiere matarlo, Jess. Martín le dice que deben encontrarla juntos, pero Chas se niega. Chas cuenta que ella lo ha acosado, lo ha hecho ir a la cárcel y lo ha amenazado. Martín le revela que Jess iba a suicidarse por su culpa. Encuentran a Jess inconsciente en el suelo. En el hospital, un médico les pregunta si saben qué ha tomado. Como no tiene identificación, no pueden avisar a su familia. Maureen se preocupa porque tiene que prepararle el desayuno a su hijo, Matty. Le pide a Martín que si no va a morir, es importante que su hijo no se entere de nada. Jess se despierta, llevando solo una bata de hospital. Aclara que le robaron la ropa y que no fue una sobredosis. Dice que fue un accidente y que tomó muchas pastillas para divertirse. Agradece a todos por preocuparse por ella, lo que le pareció muy tierno. Jess pregunta cuál es la próxima fecha famosa por suicidios. JJ responde, el día de San Valentín. Ella propone un pacto, nadie puede suicidarse hasta entonces. Martín argumenta que la muerte de los demás no sería noticia, pero la suya sí. Redactan un documento que garantiza que nadie se matará antes de San Valentín. Maureen es la primera en firmar. Martín también firma, y Jess bromea llamándolo Superman por salvar vidas. Se dan cuenta de que escribieron el pacto en el reverso de la nota de suicidio de Maureen. Jess narra que de pequeña siempre decía que quería ser invisible. Ahora, sigue a los demás para asegurarse de que cumplan el pacto. Ella insiste en que no es acoso, sino espionaje. La historia del cuarteto suicida y la hija del político llega a los periódicos. El padre de Jess, un político, la confronta por el escándalo. Martín aparece revelando que Jess lo invitó. Jess admite que fue ella quien contactó a la prensa. El padre de Jess le advierte a Martín que su historia es un plato fuerte para los medios. Las noticias también mencionan la desaparición de la hermana mayor de Jess, Jennifer. El grupo se reúne en casa de Maureen, donde conocen a su hijo Matty, con una grave discapacidad. Maureen explica que si ella muriera, los servicios sociales le darían a Matty un cuidado mejor.
Martín propone una idea: tomar el control y vender su historia. Hacer que la historia sea suya, no de los medios, y ganar algo de dinero. Jess acepta con la condición de que la historia sea divertida. Deciden inventar que en la azotea sintieron una presencia. Jess sugiere que fue un ángel que se parecía a Matt Damon. El padre de Jess la confronta sobre la historia del ángel. Le pregunta si el ángel se parecía a su hermana desaparecida, Jennifer. El grupo va a un programa de televisión para contar su historia. Martín intenta corregir la historia del ángel, pero la presentadora lo interrumpe. La presentadora, Penny, ataca a Martín por su pasado y su encarcelamiento. Luego presiona a Jess sobre la desaparición de su hermana Jennifer. Jess, acorralada y enfadada, insulta a la presentadora y abandona el plató. JJ encuentra a Jess y la sigue para ver si está bien. Ella lo lleva al lugar donde su hermana estacionó su coche por última vez. Encontraron el coche, pero nunca la encontraron a ella. Jess le dice a JJ que sabe que no tiene cáncer. Le dice que ella es una mentirosa profesional, y él no es competente. JJ admite que la mentira se le escapó y no pudo retractarse. No estaba solo entregando pizzas, realmente iba a asaltar. Confiesa que mintió sobre el cáncer porque parecía más fácil que explicar la verdad. JJ narra sobre su antigua banda y cómo la fama que buscaba ahora es una pesadilla. Martín sugiere que se vayan de vacaciones para escapar de la prensa. Maureen duda en ir, ya que debe cuidar de Matty. En el aeropuerto, Maureen tiene un ataque de pánico. Confiesa que nunca ha subido a un avión. Dice que solo quiere recuperar su antigua vida, aunque no fuera buena. Martín le recuerda que hicieron un pacto y la convence de ir. En la playa, Maureen se maravilla con el mar brillante y azul. Jess los anima a meterse al agua, aunque no tengan traje de baño. Todos corren hacia el mar, disfrutando del momento. Martín le dice a JJ que está impresionado por cómo maneja su cáncer. Martín confiesa que su vida es una constante humillación. Jugando a los 3 deseos, Maureen pide ayuda y que su hijo mejore. Martín desea volver a ser famoso, del buen tipo de fama. Jess le pregunta si elegiría la fama por encima de sus hijos, y él duda. En un bar, una chica llamada Katy reconoce a JJ de su antigua banda. Ella le dice que le encantaban sus letras y conectan. JJ le confiesa a Katy que mintió sobre tener cáncer para ocultar su intento de suicidio. Más tarde, en la habitación de JJ, Jess aparece de la nada. Se disculpa por su comportamiento en el bar. Antes de irse, le advierte que Katy es periodista. Le dice que revise su bolso porque la vio encender una grabadora. JJ encuentra la grabadora y escucha su confesión. A la mañana siguiente, JJ se disculpa con Martín por su comportamiento. Luego confiesa a todos que no tiene cáncer cerebral. Nunca tuvo cáncer, se lo inventó. Martín, furioso, le exige saber por qué estaba en la azotea. JJ se excusa para irse con Katy, la periodista, lo que enfurece aún más a Martín. Martín grita que se siente humillado y que JJ no tiene idea de lo que es eso. Lo llama farsante y fraude y la discusión se convierte en una pelea física. Maureen narra que tras el viaje sentía como si le faltara una pierna sin Matty. La historia de JJ fue publicada, pero Martín le dijo que lo ignorara. Al aterrizar, cada uno tomó su camino, como si fueran alérgicos entre sí. El pacto se rompió y con él su amistad. En una sesión de terapia acuática, Matty muestra una gran mejoría. De repente, Matty sufre una emergencia médica en la piscina. Los paramédicos se lo llevan mientras Maureen observa, aterrorizada. En el hospital, Jess y Martín aparecen para apoyar a Maureen. Incluso el padre de Jess está allí y le ofrece sus condolencias. JJ no ha respondido a los mensajes y no está presente. Maureen confiesa que sus razones para estar en la azotea eran complejas. Pero ninguna de ellas era porque no amara a su hijo. Un médico llega con buenas noticias: Matty está bien. Le dice a Maureen que ella le salvó la vida. Sufrió un infarto con síntomas casi imperceptibles, pero ella se dio cuenta. De repente se dan cuenta de que es el día de San Valentín. El día en que su pacto termina. Martín y Jess se alarman y corren a buscar a JJ. Van al apartamento de JJ, pero su compañero de piso dice que se fue hace una semana. Martín ve un periódico con la noticia de otro suicidio en la Toppers Tower. Corren hacia el edificio, temiendo lo peor. Encuentran a JJ en la azotea, al borde del precipicio. JJ le dice a Martín que ha cumplido el pacto, pero su vida ya no es asunto suyo. Confiesa que la razón por la que subió allí es que simplemente no sabe por qué. JJ expresa su agotamiento por sentir miedo constante sin saber por qué. Está cansado de intentar cambiar sin saber cómo. Jess le dice que ahora tiene sentido. Quiere morir porque no quiere vivir. Martín le dice que todo ha cambiado, que ahora tienen una perspectiva diferente. Jess le hace ver que aunque quisiera morir, sabía que irían a buscarlo. No están allí para morir, están allí por él.
Martín declara que son un equipo, el peor equipo que el mundo ha conocido. Finalmente lo convencen de bajar. 320 días después, en la víspera de Año Nuevo. El grupo se reúne por videollamada. Maureen está celebrando una fiesta con Matty. Martín está pasando la noche con sus hijos. JJ revela que está yendo a terapia. Su terapeuta le contó la historia de un superviviente del Golden Gate. El hombre se dio cuenta de que quería vivir en el instante en que saltó. JJ dice que gracias a ellos, él pudo vivir esos 5 segundos de arrepentimiento en la azotea. Pasó esos 5 segundos en la cima del edificio, y no en el aire. Jess concluye que cada uno le dio 5 segundos al otro. Se desean un feliz año nuevo. Martín también le desea un feliz año nuevo a Jess. Y Jess le desea un feliz año nuevo a Ion Julius. Martín con sus hijos se siente en paz. Le pide a su hija que no sonría, en un tono cariñoso. Jess le dice a su padre que ha logrado pasar otro año nuevo. El grupo ha encontrado una nueva oportunidad y una familia inesperada. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below, and don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.